Y entonces, podemos tener o dividir la hipopotasemia en tres grandes causas o tres grandes grupos. ¿Por qué nos puede dar? Una, por un ingreso insuficiente. Y entonces lo podemos encontrar en un paciente que esté desnutrido, en pacientes que tenemos a lo mejor hospitalizados por periodos prolongados y tenemos una alimentación especial en ellos, pudiésemos bajar el potasio. Ahí entonces tendríamos que estar constantemente con laboratorios de control. Entonces tengo el ingreso insuficiente, la otra sería las pérdidas extrarrenales y lo que habíamos estado hablando, sobre todo en el tracto gastrointestinal, diarrea, vómito, alguna fístula intestinal o biliar. A través del sudor, de la piel, digamos, se puede perder. Entonces un paciente a la mejor, ahí les puse sudor, pero también el paciente quemado, en donde tengo toda lo que es la piel debridada o perdida, también puedo tener alteraciones de este electrolito. O en las diálisis peritoneales, también si no tengo un buen aporte, pudiese tener pérdidas de potasio. Y exclusivamente y la otra causa sería específicamente pérdidas renales. Aquí tendría que dividirlas. Si tengo una tensión arterial normal o aumentada, pudiesen ser patologías diferentes. De anormal podría ser poliuria, como tubulopatía, cetoacidosis diabética, el uso de diuréticos. Tengo una TA aumentada, puede ser Cushing, estenosis de arteria renal. Entonces, si se dan cuenta, si divido a las pérdidas de potasio, o más bien las causas, puedo como ubicarme mejor en qué patología o pensar en alguna patología en específico. La siguiente. Ahora, ¿qué manifestaciones puedo tener? Si estábamos hablando que mis principales son neuromusculares, más bien musculares y cardíacas, entonces en las formas leves, que nos va de 3 a 3.5, generalmente aquí los pacientes pudiesen estar asintomáticos y sin ningún problema. Pudiesen ser bien toleradas estos niveles. Y entonces las manifestaciones neuromusculares, puedo tener hipotonía, debilidad muscular, calambres, parestesias, mialgias, rhabdomiolisis, ilioparalítico. Manifestaciones cardiovasculares pueden tener sobre todo trastornos de la conducción y del ritmo. Voy a tener una onda T deprimida, depresión del segmento ST o aparición de una onda U. Y ya fibrilación ventricular o algo que conocemos como torsada de Pons. Y las manifestaciones renales, alteraciones de la capacidad de concentración urinaria y poluria, resistente a vasopresina, considerándose una forma activa de diabetes insípida nefrogénica. Ajá. Entonces, si se dan cuenta, principalmente me voy a músculo y sobre todo, y bueno, a cardiovascular. Ajá. La que sigue. ¿Cuál sería como mi tratamiento específico? Si se dan cuenta, finalmente, una manifestación de una hipopotasemia como trastornos de la conducción o son patologías que son una urgencia. Entonces tengo que corregir el potasio de manera rápida. Y aquí les pongo corregir hipocalemia moderada o grave con sintomatología y traducción del electro. ¿Cuál es mi corrección? ¿Qué tendría que hacer? Aquí evidentemente no me voy a esperar 8, 12, 24 horas en hacer la corrección, sino aquí el paciente se me va a parar, ¿no? Voy a tener una parada cardíaca. Entonces, mi dosis tiene que ser en agudo la corrección. Entonces, mi dosis va a ser el cloruro de potasio, que es la presentación que yo voy a obtener o que tengo de presentación en los hospitales, va a ser de 0.5 a 1 miliequivalente sobre kilo en una hora. Ajá. ¿Cómo voy a diluir? Si yo pasara el potasio de forma directa, lo que voy a ocasionar es una flebitis, dolor súper importante, no va a tolerar el paciente este paso de potasio. Entonces, mi dilución van a ser en 80 miliequivalentes por litro. 80 miliequivalentes de potasio sobre 1 litro. Esa es la dilución que tendría que tener. ¿Qué significa esto?
que si mi paciente pesa 6 kilos y yo quiero hacer la corrección porque ya tengo alguna traducción en el electro o mi paciente se está calambrando, alguna manifestación, voy a pasarle 1,000 equivalente por kilo por hora, 1 por 6 serían 60,000 equivalentes. Pero acuérdense que lo tengo que diluir, o sea, ¿cómo lo voy a pasar? Entonces hago una regla de 3. Si la dilución fueron 80,000 equivalentes por litro, hago la dilución. Yo requiero nada más 60. 60 por 1,000, que son los mililitros de litro, entre 80. Y entonces yo requiero 75 mililitros para pasar estos 1,000 equivalentes que yo requiera. Ajá. Entonces, serían los 6,000 equivalentes de potasio en 75 mililitros de solución salina. Y esto lo voy a pasar en 1 hora. ¿Qué tendría que estar vigilando propiamente en esta corrección? ¿Alguien me puede decir? Si yo le estoy pasando potasio y mi indicación fue que tenía síntomas y traducción en el electro, ¿cuál sería mi vigilancia en esta hora? Que no permanezca con los síntomas, bueno, con los signos en el electrocardiograma. Exacto, lo que yo tendría que estar evaluando es estarle monitorizando con un electrocardiograma, un monitor, y estar viendo cómo se comporta, que se vayan desapareciendo más que nada, ajá, los signos. ¿Se acuerdan cuáles les decía? ¿Alguien me puede decir uno? La depresión del segmento ST. Ajá, otro. La disminución del voltaje de la onda T. Ok, ¿algún otro? La aparición de la onda U. Ajá. Y la última que era la torsada de Pons, pues finalmente ese es un ritmo anormal y finalmente ahí ya tendría que tener otra, sería mi primera paso de potasio como mi primer tratamiento, pero bueno, sería lo que tendría que estar vigilando, el electrocardiograma. Ajá. Ok, ¿alguna duda para la corrección de potasio? No, doctora. Hay dos, nada, así, justamente con el potasio, las enfermeras ya me sacan cuántos mililitros están en 6,000 equivalentes. Viene una ampolleta de 10 mililitros, 20,000 equivalentes. Esa es la que habitualmente tenemos. Entonces ya nada más sacaríamos otra regla de 3 si quiero, o sea, si le quiero poner al servicio de enfermería, cuántos, en lugar de poner 1,000 equivalentes, mililitros. Pero potasio es un medicamento que ellas lo pueden sacar en 1,000 equivalentes. Ajá, o sea, entonces nada más mi indicación es así como lo expuse. 6,000 equivalentes de cloruro de potasio en 75 mililitros. Bueno, en 1 hora con solución fisiológica. ¿La que sigue? Ahora vemos hiperpotasemia. Entonces aquí la definiríamos con estas concentraciones de sodio. Y, ¿pueden decirme cuál es la... ¿Se acuerdan de la concentración normal del potasio? De 3.5 a 4.5. Ok, está bien. Entonces, de forma general, pudiésemos decir que una hiperpotasemia va por arriba de 5.5. En el recién nacido puedo tolerar hasta 6,000 equivalentes, ya sería mi valor de potasio. Ajá. Y igual la clasifico leve, moderada y severa, 5.5 a 6, moderada de 6 a 7.5 y grave de más de 7.5 mil equivalentes. ¿Cuáles serían como las formas de corrección de potasio? Bueno, la que sigue, igual, manifestaciones clínicas. Insistimos en las manifestaciones cardíacas y qué alteraciones voy a tener en el electro. Aquí serían principalmente arritmias como taquicardia supraventricular, bloqueo nodal auriculoventricular. Mis manifestaciones neuromusculares pudiesen ser debilidad muscular, hiporreflexia, parálisis flácida, insuficiencia de músculos respiratorios. Acuérdense que es pues, todos los músculos en el cuerpo. Alteraciones en el electro. Aquí al revés, onda T picuda, onda P aplanada, prolongación de intervalo PR,
ensanchamiento del complejo QRS. Y esto nos puede llevar, o sea, la hiperpotasemia nos puede llegar a la fibrilación ventricular. Estos son como hasta preguntas de exámenes. ¿Cuáles son los hallazgos electrocardiográficos tanto en la hipo y la hiperpotasemia? Entonces, esto se lo tienen que aprender de memoria. Acuérdense que la torsada de Pons es de la hipopotasemia y la hiperpotasemia puede ser fibrilación ventricular. Entonces, yo siempre, bueno, más bien, siempre que tengamos alteraciones electrocardiográficas, lo primero que yo tengo que sospechar sería alteraciones en nivel de electrolitos, principalmente potasio. Okay, la que sigue. Y aquí, finalmente, la hiperpotasemia nuevamente la consideramos una urgencia médica. Puede comprometer la vida del paciente por los efectos a nivel cardíaco que estoy teniendo. Y nuevamente, tengo que iniciar un tratamiento cuando existan alteraciones en el electrocardiograma, independientemente del nivel de potasio que yo tenga. Y aunque yo clínicamente no tenga alguna sintomatología. Ahí les puse, y aunque no haya síntomas, siempre que el potasio sea mayor de 6.5, tengo que hacer corrección. Y aquí tengo tres objetivos en el tratamiento. Estabilizar la membrana celular, favorecer el desplazamiento transcelular, es decir, del líquido extracelular al intracelular. O sea, tengo que pasar el potasio hacia adentro de la célula. Y aumento la eliminación. Tengo tres, o sea, esos tres objetivos es lo que tengo que hacer para que el potasio disminuya. Ahora bien, para estabilizar la membrana celular, ¿qué medicamentos puedo utilizar? ¿O cuál sería como, qué haría aquí para estabilizar la membrana celular? ¿Alguien me ayuda? ¿Administrar calcio? ¿Calcio? Sí, yo sí lo encontré. Pero, Bueno, gluconato cálcico. ok, ¿alguien más? O ya nada más con el calcio, dice su... ¿Cómo te llamas? Que aquí no me aparece quién Catherine. habla. Catherine. ¿Alguien más? ¿Podríamos forzar la diuresis para que haya excreción del potasio? Ajá, pero esto sería como en el número 3, ahí que se los puse, ¿no? En aumentar la eliminación, ahí puedo forzar la uresis. Pero estamos en estabilizar la membrana celular. Pásenme la siguiente. Bueno, entonces, primero que nada, finalmente tengo que suspender toda la ingesta o ingreso de potasio. No puedo pasar más nada. Ahora, ¿cómo estabilizo la membrana? Con gluconato de calcio al 10%. ¿Y cuál es mi dosis? Ahí ya se las puse. ¿Qué dosis encontraste tú, Catherine? Pues yo encontré que se tenía que administrar al 10% en 10 mililitros de solución salina. Pero como tal, dosis no encontré. Ok. El gluconato de calcio viene así su presentación al 10% y la dosis va de 0.5 a 1 mililitro por kilo por dosis. Y esto lo tengo que administrar de una forma muy lenta y diluido 1 a 1, con dextrosa al 5%. 1 a 1 significa, si requiero 5 mililitros, digamos, de gluconato de calcio, requiero 5 mililitros de dextrosa al 5%. O al revés, 10 mililitros de gluconato de calcio, 10 mililitros de dextrosa al 5%. Y hablar gluconato de calcio al 10% significa 100 miligramos. Es decir, de 50, 1 mililitro, 100 miligramos. Entonces, puedo ajustar la dosis a miligramos, pero como algo muy más rápido y ágil sería en mililitros, para calcular la cantidad de mililitros que yo requiero de la ampolleta de gluconato de calcio. Entonces, esto sería para estabilizar la membrana. Ahora, ¿me pasas la anterior?
En el punto número 2 hablábamos de favorecer el desplazamiento del líquido del potasio, del espacio extracelular al intracelular. ¿Alguien me dice cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo pasar el potasio dentro de la célula? Yo encontré que con bicarbonato sódico. Porque ¿Tú sí. otra vez dijiste? Ok, ajá. ¿Alguien más? Yo había encontrado, a lo mejor me equivoco, pero según yo había entendido que el salbutamol y uso de insulina o glucosa. Ok, a ver, ¿me pasas la siguiente? Ok, entonces, puedo utilizar diferentes mecanismos para meter el potasio adentro de la célula. Una pudiese ser el bicarbonato de sodio, como bien ya lo dijeron. Aquí el bicarbonato de sodio lo voy a utilizar de 1 a 2.000 equivalentes por kilo por dosis. Lo puedo utilizar diluido en dextrosa al 5%, igual mi dilución va a ir de 1 a 1 y lo voy a pasar de 20 a 30 minutos. Pudiese ser una forma. La otra sería la glucosa. Glucosa con insulina. Ahí, ¿quién me está pasando el potasio adentro de la célula? O sea, ¿quién me pasaría? ¿Se acuerdan que hay una bomba la cual si yo jalo glucosa, se me viene conmigo qué? O sea, la insulina me va a meter glucosa y qué más. Me va a jalar que también. Pues evidentemente también me va a jalar potasio. La insulina en sí me va a meter la glucosa dentro de la célula y me va a jalar también el potasio. Pero si yo le pasara simplemente insulina al paciente, ¿qué le pasaría? Una hiperglicemia. ¿Hiper o hipo? Una hipo. Hipo, ¿no? Entonces, tengo que manejarlo finalmente con una infusión de glucosa. Y esta infusión de glucosa me va a favorecer que mantenga los niveles en sangre normales de mi paciente y aparte lo estoy aprovechando para meterme o para que la insulina meta glucosa a la célula y me esté jalando potasio. Y entonces a esto se le llaman soluciones polarizantes, glucosa más insulina. Ajá. Y entonces aquí voy a calcularle de 0.5 a 1 gramo de glucosa por kilo de peso en el paciente, más, que es la infusión de glucosa que requiero, más de 0.1 a 0.2 unidades de insulina por kilo de peso en 30 a 60 minutos. Considerando que una unidad de insulina rápida, digamos, metaboliza 5 gramos de glucosa. Vamos a poner un ejemplo, que ahí se los puse. Mi paciente pesa 20 kilos de peso. Si yo me están pidiendo cuánto de glucosa. ¿Niños? 10 gramos de glucosa. La dosis sería de 0.5 a 1 gramo, ¿no? De glucosa por kilo de peso. Y entonces en este paciente se lo calculé a 1 gramo. Y entonces si pesa 20, bueno, no, sí, aquí se lo calculé a 0.5, ¿no? 0.5 por 20 son los 10 gramos, ¿no? Sí. Sí, Entonces se lo calculé a 0.5. Entonces requiero de 10 gramos de glucosa. Esos 10 gramos de glucosa puedo administrarlo con solución glucosada al 10%. ¿Qué significa glucosada al 10%? Significa que en 100 mililitros de glucosa yo voy a obtener 10 gramos de, perdón, en 100 mililitros, en la solución de glucosa al 10%, en 100 mililitros yo voy a obtener 10 gramos de glucosa. Por lo tanto, ¿cuántos mililitros yo requiero en este paciente? 200. Exactamente. Ajá. Entonces es como una regla de 3. Más, ¿cuántas unidades de insulina? De 0.1 a 0.2 por kilo. Entonces aquí, ¿cuántas unidades tendría que pasar? 2.
Exactamente. O máximo 4 unidades de insulina. Ajá. Y entonces, la relación de glucosa-insulina aproximadamente es de 5:1. Ajá. Entonces, 1, hiperpotasemia, suspendo tratamiento, puedo utilizar un estabilizador de membrana como el gluconato de calcio o puedo utilizar introduciendo el potasio a la célula, ya sea con bicarbonato o con esta solución polarizante, que me incluye glucosa más insulina. Y aquí también puedo utilizar el salbutamol, que es un beta-adrenérgico. Y aquí el salbutamol puede tener mi mismo efecto de pasar mi potasio a la célula intracelular. Y la única manera sería como en inhalador o en disparos, en aerosol, y puedo ponerle, lo único que tendríamos es en aerosol. Puedo poner hasta 2 disparos cada 30 minutos, estar disparando a ese paciente. El efecto no es así como ya me bajó, pero puedo intentarlo. Ajá. Ahí les puse la dosis de 0.1 miligramos por kilo en aerosol, que es una inhalación, o en infusión. En infusión, la verdad, yo nunca he usado el salbutamol. Nos quedamos con la pura inhalación. Ajá, porque no tenemos la presentación. Y bueno, la otra sería utilizar la eliminación a través de la orina, ¿no? Aumentando la eliminación. La única sería orina. Y aquí, ¿qué tendríamos que utilizar? Pues diuréticos, ¿no? El diurético de asa, como puede ser furosemida, que sería vía renal, o si lo quiero utilizar también por vía digestiva, que es mucho más lento, digamos, el mecanismo, pudiese ser resinas de intercambio catiónico, o en agudo también puedo utilizar una diálisis, ¿no? Sería como otra opción. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, ¿qué tendría a la mano? El salbutamol pudiese ser rápido, por pasarle 2 disparos, pero sé que no me va a disminuir tan rápido el potasio, y si estoy teniendo alteraciones electrocardiográficas, puedo pasar el bolo de gluconato de calcio, no mejora, puedo utilizar las soluciones polarizantes. Ajá, sería como mis pasos a seguir. Y al mismo tiempo estar utilizando el diurético. Aquí tengo que hacer como todo a la vez. Ajá, finalmente es una urgencia y requiero bajarme mi potasio lo antes posible. Ok, ¿dudas, preguntas? Traté de darles como lo más importante, porque estos pues, son temas muy extensos y no me quise meter como a cada patología, no terminaríamos. Pero en sí vimos agua, sodio y potasio, que son como los electrolitos mucho más comunes. Hasta aquí, niños, ¿tienen alguna duda de estos 3 temas? Creo que no, doctora. Bueno. No, doctor. De todos modos, tienen ahí la clase, revísenla, esténla repasando. Ajá. Nada más vieron algunos, lo que fue de horror de esa clase fue la superficie corporal, que la corrigieron, y la corrección de la hipernatremia. Uh-huh. Que ahí venía, que su compañera nos señaló que venía un 4 de más, que no iba. Pero de ahí en fuera, ya, creo que no hay como algún otro error de dedo. Bueno, entonces, si ya terminamos entonces la clase de líquidos y electrolitos y empezamos entonces con estreñimiento. Es un tema muy pequeño, realmente lo podemos ver en la siguiente media hora, pero muy, bueno, veamos su clase, muy frecuente, por eso le elegí como para tema de exposición. Si quieren ya presenten su clase. Sí, doctora. ¿Sí se ve la presentación? ¿Sí? Sí, Ok. Bueno, nosotros somos el equipo 5
Y vamos a ver constipación. Uy. Bueno, vamos a empezar con definición. Bueno, la constipación también se le conoce como estreñimiento. Va a ser aquel síntoma en donde va a haber una sensación de evacuación incompleta, en donde también el paciente va a tener esfuerzos excesivos para poder hacer una excreción. También va a haber deposiciones duras, también va a haber una disminución de la frecuencia y de disposiciones semanales. Entonces, entendido un poco esto, vamos a tener que en una frecuencia normal de deposiciones en niños va a ser esta de 0 a 3 meses, al menos por día, va a ser de 2.9, tanto en lactancia materna, en la artificial van a ser 2, de 6 a 12 meses va a ser de 1.8, de 1 a 3 años van a ser de 1.4 y mayor de 3 años va a ser 1. También ya Aquí está, perdón, aquí esta diapositiva es justo para explicar que no hay como en las diferentes etapas de la vida, si se dan cuenta, la frecuencia de las evacuaciones puede variar. Ajá. Entonces, este es un artículo en la cual nos ponen como investigaron a estos niños y más o menos nos ponen como una media del número de evacuaciones esperadas. Por ejemplo, es súper importante decir que el paciente que está alimentado exclusivo al seno materno, vean hasta cuántas deposiciones puede hacer. O sea, muchísimas. Se dice normalmente que un bebé alimentado al seno materno, cada vez que come, pudiese evacuar. Y si come 8 veces al día, porque come cada 3 horas, entonces pudiese esperar hasta 8, mínimo hasta 8 evacuaciones en 24 horas. A diferencia de que cuando está alimentado con cualquier fórmula, ahí el ritmo de las evacuaciones disminuye y si se dan cuenta, desde 40 que podían hacer, baja hasta 28. Entonces, finalmente, alimentado con cualquier fórmula, el número de evacuaciones va a disminuir por completo. Y no necesariamente porque esté estreñido, sino pues son los componentes de las fórmulas los que me hacen que disminuya o el número de veces que va a evacuar. Ya conforme van creciendo, pues se van modificando el número de evacuaciones. Entonces es bien importante como hacer la historia de la frecuencia en cada niño, de cada cuánto esté evacuando, pero sobre todo me interesa también cómo está alimentado para yo determinar cuántas evacuaciones pudiese llegar a tener en un día o ahí se pusieron por día. Ok, ¿qué más? Permítame, voy a cargar tantito la página. Bueno, como en un momento más adelante voy a decir, el estreñimiento más frecuente va a ser el que se llama funcional. Entonces, para esto tenemos unos criterios que se llaman criterios de Esbegan, en donde lo definen en sí como menos de 3 deposiciones por semana, más de un episodio de incontinencia fecal por semana, también cuando hay presencias de heces voluminosas en el recto y a la palpación, también a la exploración abdominal, evacuación de heces voluminosas, estas que van a obstruir y va a ser el, el baño. También que haya una posición y comportamiento de retención y también cuando haya dolor al defecar. Esto se va a cumplir si tienen 2 o más criterios en al menos 8 semanas. La ISPIGAM es la Asociación Española, la Asociación Europea de Gastroenterología Pediátrica. Esos son como los criterios que nos da esta asociación. Ok. Bueno, también tenemos algunas otras definiciones, como son la constipación intratable, que es cuando el paciente no va a responder al tratamiento en al menos 3 meses.
También cuando hay una impactación fecal, que es cuando hay presencia de una masa dura en el abdomen inferior, cuando presenta dilatación del recto, y en rayos X hay una gran cantidad de heces en el colon distal. También en la incontinencia fecal es donde hay pérdida involuntaria y repetidas heces por el ano. Esta puede ser orgánica y funcional, perdón. También tenemos disquesia del lactante, en donde hay episodios de esfuerzo y llanto en al menos entre un periodo de 10 a 20 minutos, en donde van a calmarse, van a cesar eh, a la expulsión de heces líquidos y así blandas. Bueno, entonces, vamos a tener que la prevalencia es de 2.9 en el primer año de vida. De 10.1 a 27% van a presentar en los 2 años de vida. Y la afectación va a ser principalmente en mujeres en una relación 1.2 a 1. Como ya había dicho, la constipación funcional va a ser la más frecuente, a diferencia de las orgánicas. La funcional es de 90 a 95 y orgánicas alrededor de 5%. Bueno, las orgánicas son todas aquellas que tienen alteraciones tanto anatómicas, neurológicas, metabólicas, endocrinas, digestivas o por medicamentos. Anatómicas, no sé, puede ser lesiones anorrectales, fisuras, fístulas, infecciones, cirugías. Neurológicas, principalmente la enfermedad de Hirschsprung o trastornos de la médula espinal. Alteraciones metabólicas o endocrinas como hipotiroidismo, diabetes mellitus o algún desequilibrio hidroelectrolítico. También pueden ser indigestivas, que tengan alguna enfermedad celíaca, fibrosis quística o alergia alimentaria, principalmente a la leche. Y alimentos, ya sean opioides, metilfenidato, hierro o antiepilépticos. Y las funcionales no tienen como tal una etiología estricta, pero tienen factores desencadenantes y de riesgo. ¿Cuáles son? Ya sea el cambio de dieta, la dificultad del lavado del pañal, un periodo de escolarización y la introducción a la alimentación complementaria. Estos factores de riesgo también son que tengan antecedentes con familiares de estreñimiento, que no hagan ejercicio, que no tengan horarios establecidos para poder ir al baño y que también en su dieta tengan un bajo consumo de fibra y de agua. Bueno, vamos a pasar con la fisiopatología. Vamos a hablar ahorita de la constipación funcional porque es la más común, entonces sigo. Bueno, vamos a empezar con que las heces pues, se van a formar a partir de la formación del quimo, que estas llegan al colon. Recordemos que el colon, su principal función es la absorción de agua y electrolitos, por lo que por el movimiento peristáltico pasa por pues, todo el colon y va reabsorbiendo agua y electrolitos hasta el colon transverso y de ahí pasa a la recto sigma. Hay que entender que en la parte de recto tenemos varias inervaciones. Por ejemplo, tenemos el esfínter anal. Bueno, principalmente está el esfínter anal, que es interno, que es el voluntario, y el esfínter anal externo, que es el voluntario. El esfínter interno es el que tiene músculo liso, obviamente involuntario, es inervado por el sistema autónomo, y el externo es músculo estriado, es voluntario, y está inervado por el músculo pudendo. Bueno, entonces el que nos importa ahorita es el interno. El interno lo podemos dividir en 3 reflejos: el reflejo anorrectal, el reflejo anorrectal inhibitorio y el reflejo anal excitador. El reflejo anorrectal es el que nos va a permitir la contracción del recto y provoca el avance del bolo fecal. El inhibitorio es el que va a relajar el esfínter interno y que permite que las heces lleguen al canal anal. Y el reflejo anal excitador es el que va a mantener como la consistencia contrayendo el esfínter externo para que pues, el niño de forma voluntaria pueda aprender a defecar. Más o menos este aprendizaje es a partir de los 18 a los 30 meses, más o menos. Entonces, entendido esto, vamos a tener este círculo. Este círculo se llama círculo vicioso. Entonces, ese es un comportamiento que va a ser causado por las constipaciones, las evacuaciones dolorosas, en donde va a haber una retención de materia fecal
por lo que ya dije, va a haber una deshidratación. Esto provoca el endurecimiento de las heces, que va a causar la distensión del recto, lo cual permite la incontinencia fecal. Esto reduce la sensación rectal, la sensación de estos reflejos, y por lo tanto, al haber una disminución de los reflejos, pues no hay como una sensación para poder defecar. ¿Más o menos me expliqué? ¿O tienen alguna duda? Todo bien. Bueno, vamos a pasar ahora con cuadro clínico. Bueno, en el cuadro clínico, la siguiente, por favor. Tenemos que, como ya lo mencionó Nat, esta constipación es una entidad clínica que se caracteriza principalmente pues, por la disminución en la frecuencia de las evacuaciones. Esta frecuencia es menor a 3 veces por semana la defecación. También se caracteriza por una retención de heces, hasta en un 75% ambos síntomas se presentan en los pacientes. Las evacuaciones dolorosas o duras, también heces de gran tamaño que igual están presentes en el 75% de los pacientes, y una incontinencia fecal, que pues es como el síntoma más común, que va desde el 75 al 90% de presentación en los pacientes, y además de estos también puede existir dolor abdominal de tipo cólico y también un retraso en el crecimiento. La siguiente, por favor. Y bueno, también como ya lo mencionó la doctora, pues la presentación clínica va a variar en cada paciente, ya que su definición personal de estreñimiento pues, puede diferir de lo que nosotros tendríamos en el léxico médico. Aquí el estreñimiento lo podríamos dividir en agudo o crónico. El estreñimiento agudo generalmente va a ser secundario a una inactividad, también a cambios en la dieta, esto por algún viaje o también por alguna fisura anal. Este estreñimiento agudo puede cursar con lo que sería el dolor abdominal, y si no está presente este signo, pues también se puede manejar con una enema el estreñimiento agudo. Aquí va a ser necesario que se incremente la cantidad de agua en la dieta, y en caso de que hubiera una fisura anal, pues se puede requerir también una dieta laxante. En el estreñimiento crónico, aquí bueno, este es cuando el paciente no responde a la dieta y tampoco va a mejorar con los enemas. Este se va a acompañar de manchado, y este se va a caracterizar por las deposiciones poco frecuentes o por la dificultad para evacuar. Este se va a manifestar durante varias semanas o incluso más tiempo. Lo encontré normalmente que va en las 8 semanas. La siguiente, por favor. Y bueno, siempre tenemos que estar como definiendo si realmente es estreñimiento o no. Y bueno, los pacientes que estén estreñidos, además de los principales síntomas que ya les había comentado, también van a presentar cólico, distensión abdominal, lo que sería hiporexia, desnutrición, sangrado anal, impactación fecal, vómito, flatulencia fétida, y también puede haber accidentes fecales. Este estreñimiento también puede ir acompañado de una mayor frecuencia de heces líquidas, que también lo conocemos como diarrea por rebosamiento, y esta es causada típicamente pues, por la retención de heces. Y bueno, en la GPC, en la guía de práctica clínica, encontré que el principal detonador para esta retención fecal y que después se desarrolle lo que sería el estreñimiento, independientemente de la edad del paciente, es que haya una presencia de alguna evacuación dolorosa que se cause por una masa fecal dura, que es lo que ya nos había comentado Nat en la fisiopatología, y esto es lo que condiciona el círculo vicioso de la retención, que pues prácticamente es heces voluminosas, defecación dolorosa y retención, y así constantemente. Y bueno, eso es lo que nos estaría provocando este cuadro clínico. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, para el diagnóstico principalmente este va a estar basado en la historia clínica y el examen físico. Como ya les puso mi compañera una tabla al inicio, vamos a tener cierto número de evacuaciones por edad. Esto es como una medición más general, la que yo les puse. Y bueno, esto es importante para no confundir con la disminución de las evacuaciones que se dan normalmente conforme avanza la edad, y esto pues para evitar tratamientos innecesarios.
También para identificar otras causas, por ejemplo, el cambio de la alimentación, de la leche materna a la alimentación complementaria, también nos puede producir una reducción. En el cambio, pues algunas otras causas subyacentes, también la dentición, abandono de pañal, inicio de la edad escolar, todas esas van a ser causas que disminuyan, pues normalmente, o sea, no alguna causa orgánica que sea algo funcional, el número de evacuaciones. La siguiente, por favor. Bueno, principalmente de la historia clínica vamos a tener que el interrogatorio. Y bueno, debemos de interrogar ciertos aspectos que son importantes, como por ejemplo, la edad del control de esfínteres, y debemos de preguntar también si fue un hecho traumático. Muchas de las causas de la constipación funcional llegan a ser psicoconductivas, entonces es importante estar evaluando esos aspectos, igual para el tratamiento, pues enfocarlo bien, ¿no? También tenemos de evaluar la eliminación de meconio, o sea, la primera evacuación. Esta, pues, normalmente se da antes de las 48 horas, y si se llega a dar un retardo, debemos de sospechar de enfermedad de Hirschsprung. Bueno, no sé si lo pronuncio bien, pero bueno, esta es una enfermedad genética, por así decirlo. También el tipo de alimentación, dependiendo de la edad, por ejemplo, si es alta en fibras, principalmente que consume de grupos alimenticios, por ejemplo, carbohidratos, cereales, todo eso se debe de interrogar porque nos va a orientar al diagnóstico. El tiempo de evolución, bueno, lo vamos a ver más adelante en los criterios Roma, pero aproximadamente se hace el diagnóstico de 1 a 2 meses, teniendo en cuenta todos los signos y síntomas. Entonces es importante también tener en cuenta el tiempo de evolución. Las características de las heces, para eso vamos a usar la escala de Bristol, que más adelante les puse bueno, la escala en una imagen. Y bueno, esto también se debe de considerar. También en la inspección, que vamos a ver más adelante, podemos encontrar si existe manchado en la ropa o en la región perianal de algún de heces. La siguiente, por favor. Bueno, aquí hay otros aspectos. También si existe dolor o sangrado en el paso de las heces, que exista melena, el dolor abdominal, la edad de inicio, igual en los criterios de Roma, se van a dividir por grupo de edad para hacerlo pues más acertado. Si existe entrenamiento para el baño, esto se da principalmente en los niños que ya inician con la edad escolar, cambios en el apetito, si existe náusea, vómitos, pérdida de peso, fisuras o dermatitis, y si existe algún absceso perianal o fístulas. Las siguientes, por favor. Bueno, les mencionaba que esta es la escala de Bristol, y bueno, esta nos va a determinar las características de las heces. Vamos a tener 7 tipos, y bueno, el primero son heces en formas de bolas duras y separadas que pasan con dificultad. El segundo va a ser heces en forma de salchicha, compuesta por fragmentos. El tipo 3 van a ser heces en forma de salchicha con grietas en la superficie. El tipo 4, igual, se describe como heces en formas de salchicha o serpiente, y esta va las blandas con los bordes definidos. Y bueno, estos van a ser defecados fácilmente. El 6 van a ser trozos blandos y esponjosos con bordes irregulares y consistencia pastosa. Y el tipo 7 va a ser acuosa, sin trozos sólidos y totalmente líquida. Como podemos ver, el tipo 1 es como de lo más sólido, lo más difícil de evacuar, y el tipo 7 ya es casi líquido, bueno, totalmente líquida, y pues prácticamente se podría considerar como diarrea. La siguiente, por favor. Bueno, otras cosas que debemos de interrogar en la anamnesis es la historia familiar. Bueno, aquí vamos a tener enfermedades importantes. Entre ellas está la enfermedad de Hirschsprung, si existe antecedentes de esta. También si existe estreñimiento, enfermedades como tiroides o paratiroides, hipotiroidismo, fibrosis quística o enfermedad celíaca. También debemos interrogar la historia del desarrollo psicosocial, si está normal, existe algún retraso.
el rendimiento escolar, si existe alteraciones psicosociales del niño o de la familia. Esto, pues, como les mencionaba, pues alguna de las causas del estreñimiento funcional son las psicoconductivas. Muchas veces también puede haber problemas que a los niños los atribuye a aguantarse, por así decirlo, la necesidad de hacer del baño, también la interacción con los compañeros, cómo se estén desarrollando en la escuela, todo eso es importante, porque no siempre es pues alguna causa propiamente del organismo, sino psicoconductivas. También si existen tratamientos previos, el tipo de dieta, qué medicamentos se les dio, si el tratamiento previo fue exitoso, los resultados y el apego al tratamiento. La siguiente, por favor. Bueno, en el examen físico vamos a tener que, primero vamos a hacer una palpación del abdomen, vamos a buscar alguna masa fecal palpable, evaluar el tono muscular, la distensión, si el hígado y el vaso son palpables. También vamos a tener que hacer la inspección, que esta es muy importante, principalmente la del ano y la región sacra, que esta se va a hacer como rutinaria en la consulta. Bueno, vamos a evaluar la posición, si hay heces alrededor del ano o en la ropa, si existe un eritema perianal, fisuras anales y un examen de la región lumbosacra. También vamos a tener que hacer un tacto rectal. Esta no es pues no es de primera instancia que se realice, pero en caso de que el paciente no cumpla con algunos criterios o se sospeche de una etiología orgánica, se va a realizar. Aquí vamos a evaluar el tono anal, si hay estenosis anal, presencia de masa fecal, consistencia de las heces o alguna otra masa, y si existe sangre oculta en las heces o melena. También vamos a tener que realizar un examen neurológico que nos evalúe el tono, la fuerza, el reflejo cremasterdiano, los reflejos tendinosos profundos. La siguiente, por favor. Bueno, como les mencionaba, el diagnóstico va a ser principalmente basado en la historia clínica y en los criterios Roma. Estos son como los más actualizados porque estaban los Roma 3, pero ahora ya tenemos los Roma 5. Y bueno, como les mencionaba, se van a dividir en menores de 4 años y en mayores. Bueno, para este vamos a tener que 2 o más criterios, de los cuales deben estar presentes por al menos un mes, por lo menos una vez a la semana, por un mínimo de un mes. Y bueno, estos nos van a descartar primero que nada el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Y bueno, se los puse aquí. 2 o menos evacuaciones a la semana en un niño de edad de 4 años en adelante. Al menos un episodio de incontinencia fecal a la semana. Antecedentes de postura de retención. Esto es importante que las evaluemos porque muchas veces los padres las confunden con que el niño esté pujando para poder evacuar, pero en realidad es todo lo contrario, se están como aguantando. También el antecedente de evacuaciones dolorosas o heces duras, presencia de masa fecal en el recto, antecedente de diámetro que obstruyen en el inodoro, que las heces sean muy grandes. Y bueno, la siguiente que tenemos para menores de 4 años, igual se necesitan 2 o más criterios que estén presentes una vez en un mes al paciente. Bueno, en estos van a ser 2 o menos defecaciones a la semana, el antecedente de retención excesiva de heces, antecedente de evacuaciones dolorosas o duras, antecedentes de heces de gran tamaño y presencia de masa fecal en el recto. Y bueno, aquí vamos a tener como una subclasificación para los niños que ya no usan pañal. Y bueno, van a ser los anteriores y también que al menos exista un episodio de incontinencia fecal después de haber dejado el pañal y de heces de gran tamaño que obstruyan el inodoro. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener datos de alarma que nos orienten a que la constipación sea de origen orgánico. Y bueno, entre eso va a ser la presentación sea de menos de un mes, la edad que sea de menos de un mes, retraso en el paso de meconio, como les mencionaba, normalmente se hace antes de las 48 horas y que ésta supere las 48 horas nos va a orientar más a la enfermedad de Hirschsprung.
También que exista una historia familiar de, bueno, un antecedente de esta enfermedad, en un retraso en el desarrollo, que exista una distensión abdominal severa, esta la debemos de evaluar en la palpación, que exista fístula perianal y una posición anormal del ano. También que exista un mechón de pelo sobre la columna, yulo sacro, agenesia del sacro. En el tacto rectal, que se evalúe una ámpula vacía, que existan heces líquidas, melena, fiebre, vómito bilioso e incontinencia fecal nocturna. La siguiente, por favor. Bueno, se pueden realizar estudios de imagen, no son muy, no se recomiendan inicialmente, pero bueno, estos se van a estar basados principalmente si existe alguna, que bueno, que no cumpla algún criterio con los criterios de Roma, o cuando el tratamiento no funcione o si hay signos de alarma. En esta, la principal que se hace es la radiografía simple de abdomen. Como les mencionaba, no se recomienda de forma sistémica, o sea, inicialmente. Y bueno, las indicaciones son la imposibilidad para realizar el tacto rectal, que el paciente sea obeso y la exploración física sea no concluyente, y que en esta encontremos distensión del colon por materia fecal o una distensión abdominal severa. También tenemos el enema contrastado con bario, no es examen de rutina, y bueno, este se va a realizar ante la sospecha de malformaciones anatómicas y estenosis colónica. Y tenemos algunos otros estudios, como son la manometría anorrectal, que esta nos va a evaluar la presencia o no de reflejo anorrectal inhibitorio. En caso de que esta no sea, que esté ausente, se va a sospechar de enfermedad de Hirschsprung. Ese es como el principal diagnóstico diferencial que vamos a tener. Por eso es importante evaluar todo esto. Y bueno, también podemos hacer una biopsia rectal. La siguiente, por favor. Bueno, ya que tenemos el diagnóstico, vamos a pasar al tratamiento. Bueno, aquí el objetivo es promover las evacuaciones suaves y dolorosas, previniendo la reacumulación de heces en un periodo suficientemente prolongado, que es mayor de 3 meses. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos que en el tratamiento no farmacológico vamos a tener en cuenta todos estos pues, parámetros, para así decirlo. Primero que nada vamos a hablar sobre la educación y bueno, esto tenemos que orientar a los padres y al niño acerca de los cambios que va a tener, principalmente psicosociales. Por ejemplo, aquí les mencionaba algo muy importante que es el inicio de la edad escolar, porque pues va a cambiar el entorno del paciente, por así decirlo. Mencionaba alguna literatura que leí que pues de estar en las comodidades de su casa va a pasar a un ambiente donde no se siente muy seguro o donde no está acostumbrado, que puede llevar a que él solito se aguante, bueno, que él solito retenga las heces, por así decirlo. También vamos a tener la prevención, que van a hacer cambios en el estilo de vida, en la alimentación y un incremento en la actividad física nos va a promover pues que no se haga esta constipación. También vamos a tener, bueno, en la de desimpactación lo vamos a ver un poco más en lo de farmacológico, igual el control y el seguimiento, que son como las fases del tratamiento farmacológico que vamos a tener. Bueno, algo que se me pasó mencionarles, que también es importante, es sobre la alimentación, pues una alimentación rica en fibra, igual una ingesta abundante de líquidos, bueno, la normal, lo recomendable. Y bueno, la siguiente, por favor. Como les mencionaba, el tratamiento farmacológico lo vamos a dividir en dos. Bueno, por una parte vamos a tener la etapa de desimpactación y la siguiente el mantenimiento. Obviamente la de desimpactación tiene que ser lo primero que vamos a hacer, porque eso nos asegura que la etapa de mantenimiento pues sea exitosa. Y bueno, así se debe de hacer porque si no, no se logra el éxito del tratamiento. La siguiente, por favor. Bueno, para el tratamiento de desimpactación, vamos a tener que administrar laxantes orales osmóticos. Bueno, el fármaco más común es el polietilenglicol. Y bueno, para esta etapa se van a dar en dosis altas. Se puede dar con o sin electrolitos oralmente. Y bueno, lo estándar es de 1 a 1.5 gramos por kilogramo al día.
de 3 a 6 días, que es aproximadamente lo que dura esta etapa de impactación. Y bueno, va a ser el tratamiento de primera línea y aquí los enemas van a estar indicados solo si no está disponible el polietilenglicol, aunque existen más laxantes orales osmóticos que también podemos dar. Más adelante les puse una tabla con algunos laxantes y tienen sus dosis. La siguiente, por favor. Bueno, la de mantenimiento, esta va a ser una etapa que dura entre 2 meses aproximadamente. Y bueno, vamos a poder dar igual el polietilenglicol con los electrolitos vía oral. Vamos a iniciar con una dosis de 0.4 gramos kilogramos al día. Y bueno, vamos a estar ajustando de acuerdo a la respuesta clínica. Aquí, pues, este tratamiento, bueno, la dosis va a estar guiada por la dosis de respuesta, es decir, pues como veamos que vaya mejorando, vamos a ir reduciendo la dosis. También se puede acompañar de otro fármaco que es la lactulosa, va a ser de 1 a 2 gramos kilogramo al día y se puede suspender dependiendo si existe la mejora. Aunque el primero es importante que no lo suspendan, aunque ya se encuentren mejorías, porque es lo que, bueno, eso lo debemos orientar hacia los padres, que no lo suspendan, sí debe de durar los 2 meses para no evitar recaer en lo mismo, ¿no? En el ciclo. La siguiente, por favor. Bueno, como les mencionaba, aquí les puse otra tabla de más tipos de laxantes y también se recomienda, bueno, se da la dosis dependiendo de la edad y los más comunes, como les mencionaba, el de primera línea es el polietilenglicol. La siguiente, por favor. Bueno, y ahora vamos a ver las complicaciones de esta enfermedad. La siguiente, por favor. Encontré 3 principalmente. La primera es la encopresis, que esta se define como la evacuación de las heces de consistencia ya sea normal o anormal. Esto de forma repetida, involuntaria o voluntaria, ya sea en lugares apropiados para este propósito, incluida la ropa interior, y esto pues que no se deba a algún trastorno somático. Se va a dividir en primaria y secundaria y la vamos a considerar primaria cuando aparece después de que el niño ya haya cumplido 4 años y esto sin haber tenido algún control fecal de por lo menos 1 año. Y la vamos a considerar secundaria cuando esta ha sido precedida de un periodo de continencia fecal al menos de 1 año y si la salida de heces es involuntaria, a menudo va a estar relacionada con el estreñimiento, la impactación o la retención de heces. Las otras que encontré serían las hemorroides, solo que ya no les puse las diapositivas. Esta se va a provocar porque hay una inflamación de las venas del ano o las que están alrededor de y esto porque al hacer fuerza para evacuar, pues los intestinos, para evacuar, puede provocar una inflamación por la fuerza que se realiza. Y la fisura anal, esta puede estar provocada por las heces grandes o duras, ya que pueden provocar pequeñas rupturas en el ano. Y igual para esto utilizaríamos la escala de Bristol para clasificar el tipo de heces del paciente. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. ¿Tienen alguna duda o algo? ¿Dudas o comentarios a sus compañeras? Bueno, el estreñimiento como tal es una causa muy frecuente de solicitud de atención médica en pediatría. Si si nos acordamos de la clase de sus compañeras ahorita, el 95% de estreñimiento pudiese asociarla a una clase o a un origen multifactorial, o sea, realmente con los ojos cerrados pudiese decir que pudiese ser por diferentes factores que no sean de causa orgánica, solamente un 5% de eso de causa orgánica. Y ya vieron, imagínense a un niño todo el tiempo en una pantalla de celular o en sus casas viendo la tele, obviamente sin actividad física, pues me va a propiciar a
estreñimiento. Otra, la dieta que actualmente consumen en general todos los niños. De hecho, somos la primera causa de obesidad infantil. Entonces, ¿qué comen? Churritos, papas, refresco. O sea, no tenemos una adecuada dieta, una dieta balanceada, rica en fibra. Otro factor es a qué edad, o si tienen primitos, sobrinitos, normalmente cuando entran a la guardería, a qué edad les exigen a los peques que ya empiecen a controlar esfínteres. ¿Alguien sabe? Sobre todo el esfínter anal. A los 4. En las guarderías, fisiológicamente, el esfínter anal, ¿a qué edad se tiene que tener? Fisiológicamente. A los 30 meses. Al esfínter anal se controla a los 3 añitos de edad. O sea, significa 36 meses. Los niños de guardería les están exigiendo, porque pues lo vivimos y lo vemos, que a los 2 añitos ya tienen que controlar esfínteres. Y eso finalmente es un estrés para el niño, que le estamos exigiendo algo que fisiológicamente pudiese todavía no lograrlo. Y entonces empiezan a asociar el regaño, siéntate ahí todo el tiempo. Entonces, eso me puede estar condicionando también estreñimiento. El cambio de la dieta de lactancia a dieta complementaria, si no lo hacemos de forma adecuada, también me puede asociar estreñimiento. Los niños ya en edad escolar, cuando el famoso bullying o que estén sometidos a estrés o a lo mejor en su propia familia, maltrato, pudiese también condicionarme estreñimiento. Entonces, si se dan cuenta, son muchos los factores. Por eso se llama que se dice que el estreñimiento es multifactorial, hablando de tipo funcional, porque pueden ser muchas las causas que me pueden ocasionar estreñimiento. Entonces, en mi historia clínica tiene que estar muy dirigida a todas estas posibles causas. Ajá. Ahora, sí es importante que aunque el 95% sea funcional, sí es importante no olvidar ese 5% que sea de causa orgánica, ¿no? Y entonces tengo puntos claves para decir, no, este niño seguramente algo tiene orgánico que me esté condicionando el estreñimiento. ¿Cuáles serían esos puntos claves? Menciónenme 5. ¿Ya se fueron o qué? ¿Nadie? Niños. ¿Podría repetir lo que preguntó, doctora, por favor? Ok, ¿cuáles serían los puntos clave para decir que puedo sospechar que el estreñimiento sea de causa orgánica, que no sea funcional? Aunque sabemos que el 95% puede ser de funcional, ese 5% de estos niños son de causa orgánica. ¿Qué puntos clave me da para yo decir, no, tengo que hacerle más estudios a este niño o estoy sospechando de algo más? ¿Presencia de sangre en las heces? Exacto, presencia de heces sanguinolentas, ¿qué más? Ese sería como un dato de alarma para yo pensar en algo más, en una causa orgánica. ¿Qué otra? La edad en la que comenzó con el control del esfínter. ¿Cuál sería? ¿Qué edad te daría un factor de riesgo? Que haya empezado después de los 3 años. No, Después de los 4, ¿no? no.
O sea, la edad es súper importante, pero el factor de riesgo es a edades tempranas. Imagínense que un recién nacido no esté evacuando en 5 días o 7 días. ¿A poco se les va a hacer de causa funcional? No. Pero a lo mejor si ya es un niño que tenía control de esfínter a los 4 añitos y empieza con estreñimiento, pudiese no pensar que sea de una causa orgánica. Ajá. Pero entre más temprano sea el estreñimiento, tuviese que yo descartar sobre todo malformaciones, enfermedad de Hirschsprung. Entonces, la edad, a temprana edad, es cuando tendría que tener mi punto de alarma. Ajá. Mi foco rojo. Entonces ya llevamos dos. Menciónenme 3 más. ¿Debe ser abdomen distendido y doloroso? Exacto. En la exploración física, un abdomen distendido o que palpara alguna masa, sobre todo hepato, espleno, tengo que pensar en algo orgánico. ¿Qué otra? También podrían ser las fístulas anales. En la exploración física, entonces tengo que revisar el ano. Y algo que mencionaba Valeria, creo era, ¿es o no es importante revisar el ano? Sí, o sea, no se me debe de pasar revisar el ano, porque en el anito pudiese tener la causa de muchas patologías y tengo que hacer tacto rectal a todos. Otro dato de alarma sería una ámpula rectal vacía, porque si se dan cuenta dentro de los criterios de Roma era una ámpula rectal llena de materia fecal. Eso era un criterio. Entonces, ¿qué significa? A todos les tengo que hacer tacto rectal, revisar el ano. Ajá. ¿Qué otro factor de riesgo? Que haya tenido una expulsión retardada de meconio. Puede ser un antecedente. ¿Qué más? El meconio entonces debe de presentarse en las primeras 48 horas de vida. Si se retrasa esta expulsión a más de 48, desde ahí tengo que hacer estudio, investigar qué más pueda tener ese niño. Ajá. ¿Qué otra? Tal vez que no pueda retener pues sí, no tenga el hábito de retener. No te entiendo cómo el hábito de retener. Ajá, había leído que como tal niño, aunque hablemos de constipación, no pueda, lo que había entendido es que no puede aguantarse, pero creo que estoy confundiendo el concepto. La diarrea por rebosamiento. Ajá. Bueno, ese ya sería como, inclusive hasta como una complicación, ¿no? El tono del músculo se está perdiendo y entonces está evacuando y lo puedo confundir con diarrea. Pero ¿qué otro dato importante puedo tener? Vómito biliar. ¿Mande? ¿Vómito qué? Biliar. Entonces, en la exploración física, el paciente que llega con fiebre, que llega con vómito, con dolor abdominal, distensión abdominal, evidentemente, pues no voy a pensar que es un estreñimiento funcional. Seguramente algo tiene. ¿Y qué pasa con la exploración neurológica? Si encuentro un paciente con tono disminuido o con espasticidad, con un mielomeningocele, pues tampoco aquí ya mi causa propiamente sería orgánica. Algo le tengo que buscar a nivel del sistema nervioso que me esté condicionando estreñimiento. Ajá. Y hay algunas otras enfermedades también metabólicas que es importante mencionar, como el hipotiroidismo, que también me causa estreñimiento. ¿Qué tal un lactante de 2-3 meses que veo que tiene antecedente de estreñimiento, que veo que tiene a lo mejor ictericia prolongada, que veo que tiene que la lengüita está muy grande, entonces tendría que investigar datos o alteraciones en la tiroides, específicamente hipotiroidismo. Ajá. Entonces, eso es como lo importante. Aunque sí sé que lo más frecuente es el funcional, no tendría que pasar por alto ciertas características que me orienten a que mi paciente algo más tiene. Y entonces tenemos para el diagnóstico, es 100% clínico mi diagnóstico. Mi diagnóstico lo baso en los criterios de Roma. Ajá.
Y entonces tengo que aprendérmelos. Ahora, ahí ya les mencionó su compañera, ¿cuándo sí puedo hacer algún estudio independiente más que mi clínica? Y ya se los mencionaron. Y algo bien importante, tratamiento. Mi tratamiento, si es funcional, se dan cuenta que debe de ir dirigido a todas las esferas, es decir, al ámbito psicosocial, a la dieta, a mejora del ejercicio, la actividad física en el paciente. Y específicamente, desimpactar y mantenimiento. Desimpacto, el único laxante que tengo que utilizar, aunque les puse una lista larga, en pediatría menos efectos colaterales, es el polietilenglicol. Es el que yo tengo, es el que necesito, es el de primera elección. Y en cualquier farmacia lo consiguen, o sea, no hay de que, ay, no hubo, pues considero otro. No, siempre lo voy a tener a la mano. Sí es un medicamento no tan económico, pero es el indicado para uso en pediatría. Y entonces tengo una fase de desimpactación y una fase de mantenimiento, pero alguien leyó el tiempo de la fase de mantenimiento. Su compañera nos dijo 2 meses. ¿Alguien leyó algo más? ¿O todos nos quedamos con 2 meses? De hecho, uno de los fracasos del tratamiento para estreñimiento justo es el mantenimiento. Lo quieren llevar a 1 a 2 meses. El tratamiento se sugiere hasta por 6 meses. Hasta por 6 meses es el tiempo que yo tengo que utilizar, independientemente si tengo mejoría. O sea, es decir, si el paciente ya recupera la evacuación blanda, ya no hay dolor, ya no hace duro, entonces tengo que mantenerlo durante 6 meses. Estos 6 meses también me exigen para corregir todos los hábitos que se estaban modificando, como por ejemplo, ¿me hablas? ¿Me hablas, doctora? Préstame tu planeta. Maxilo no iba a solicitar esto. ¿No salió en la programación pues, de cirugía? Ya llevamos su PIPE, dejó hecho el PIPE, por ejemplo. Que no lo bajamos, pero no sé. Ok. Entonces, el mantenimiento lo tengo que hacer hasta por 6 meses, para que durante este tiempo el niño corrija su alimentación, mejore su actividad física, todo lo que nosotros hayamos encontrado como factores de riesgo los corrija. Ajá. Bueno, ok. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, doctora. No, doctora. Bueno, nos vemos mañana para la clase de 2 a 3 y nada más entonces. Hasta luego, doctora. Vale, doctora. Gracias, Muchas gracias. doctora. Que Hasta tenga buen luego. día. Gracias, doctora. Bye.